Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, ¿pero qué está usted buscando como si se le hubiera perdido? Que es que parece que tiene usted azogue, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que no para de moverse, que se ha perdido por ahí. En fin, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Cuando ha dicho usted lo de corremos raudos y veloces, digo 7 de julio, digo vamos al encierro. Vamos al encierro de San Fermín. Parecía, sí. Con el periódico en mano, ¿verdad? Hay que ver qué cantidad de tarugos, ¿verdad? Que van a correr en San Fermín sin haber visto un toro en su vida, ¿verdad? Eso sí que se juega en la vida. Bueno, tengo que decirle, bien es verdad que de esto hace muchos años, hace décadas, que quien corrió los Sanfermines fue mi hermano Gustavo. ¿Sí? Eso no lo sabía. Pero porque mi hermano había emociones de estas que él estaba dispuesto a vivir todas y no tiene nada que ver los Sanfermines con el boxeo, como todo el mundo puede apreciar a simple vista, o sea, se ve que es algo nada que ver, pero un año, creo que por lo menos un año, decidió que iba a ver que era esto de los Sanfermines. No le oí comentar. Ahora que lo estoy pensando, luego no le oí comentar, o sea que yo no sé si aquello fue tan feliz como él se lo esperaba. Yo soy más de San Marcos, yo soy más del toro ensogado, de pueblo de mi familia, de Beas de Segura, que ahí es otra cosa, no son encierros, es un toro con soga, lo llevan los chavales. En el caso de San Fermín son encierros. Y bueno, pues 7 de julio San Fermín, en España pues es lo que hay, que por cierto San Fermín era el 10 de octubre, lo que pasa es que lo cambiaron. Sí. Esta historia también es muy divertida, sí, porque claro, era un día de recogimiento y tal, San Fermín, pero a eso de finales del siglo XVI, buscando sobre todo aprovechar el clima, era mejor y coincidir con una feria comercial, pues Pamplona, el gobierno de Pamplona en aquel momento solicitó cambiar la fecha al 7 de julio y se cambió. Y a partir de entonces, pues bailes, mercados, música, teatro, y ahí es donde comienza el tema, ¿no? Y que en un ambiente tan absolutamente represivo, de tanta penitencia y tanta cuaresma y tantas historias, a la gente le tenías que dar algún respiro porque tenía que respirar un poco, ¿no? Entonces, pues nada, el 7 de julio y a correr todos están contentos. Pues nada, si alguien nos está escuchando desde allí, pues un abrazo, que lo pasen bien, procuren no bebérselo todo, dejen algo para el año que viene, porque lo más peligroso es combinar los toros y el alcohol, como todo el mundo sabe. Si bebes, no conduzcas, si bebes, pues no corras delante de las bestias, que le aseguro, don César, que ver una de esas bestias de cerca, me estoy refiriendo evidentemente a los toros, impresiona, ¿no? Bueno, le puedo decir otra anécdota familiar. Dígame. Un tío mío, hermano de mi padre, que en paz descanse, este se ve que lo debió de pasar mejor que mi hermano Gustavo, y este fue a los Sanfermines y comentaba que habían bebido tanto durante los Sanfermines, días y días sin dormir, que cuando acabaron los Sanfermines, él, que había empezado vestido de blanco impoluto, bueno, el color que tenía el vestidito de San Fermín era color vino, aquello estaba rojo y era color vino. Es un clásico, hay algunas ocasiones en las cuales incluso el toro se aparta del olor del sujeto. No me extraña. A esos no les coge ninguno. Bueno, tenemos un programa y recuerde, hoy. Perdone que me estoy poniendo pesado con San Fermín, pero es que de verdad... Le ha gustado, es que se me enredan los recuerdos como las cerezas. Recuerde que además los Sanfermines tienen una importancia en la transición porque
se rueda una película que es la primera con un desnudo integral, que era La trastienda, de María José Cantudo, que en un momento determinado se movía la puerta de un armario con espejo y se la veía desnuda, y a partir de entonces se empezó a hablar del felpudo de la Cantudo. No voy a explicar por qué, pero hablaban del felpudo de la Cantudo y la verdad es que la cosa sí tenía su razón de ser. Y claro, todo el mundo iba a ver La trastienda, que era una crítica del Opus Dei, pásmese usted, y además en los Sanfermines, y al final realmente a la gente lo que le interesaba era el felpudo de la Cantudo. Cambiaban la alfombra por el camino, en este caso, don César. Sí. Bueno, se nota que estamos ya en julio, se nota que estamos ya en la recta final de esta temporada 2024-2025 de La Voz de César Vidal. Esta es la última semana de temporada. Vamos a seguir en cesarvidal.tv con todos los contenidos exclusivos para suscriptores premium, pero el programa de radio, el podcast tradicional, la temporada regular, como quieran ustedes denominarlo, ya se termina. Tienen ustedes también últimos días para poder conseguir algún recuerdo del programa participando en ese crowdfunding, que esta semana también concluye, un crowdfunding que garantiza que el año que viene pues vamos a seguir con todos ustedes, gracias a las aportaciones que han hecho todos los donantes para que este programa siga siendo gratuito. Esto es fundamental, todos los años es así y lo hacemos además a través de una plataforma que es la más importante del mercado, que se llama Kickstarter y su precio cuesta también acudir a una plataforma de este tipo. Recomendar, como hacemos todos los años, sobre todo los últimos, que estén ustedes atentos cuando ya se termine ese crowdfunding, porque hay algunos bancos españoles que deciden que somos contenido malicioso, porque contamos las verdades del barquero y en algunas ocasiones, de hecho la temporada pasada fue una absoluta vergüenza, es un robo a mano armada, pues se quedaron con una buena cantidad de dinero que es de ustedes, que no es nuestro, que es de ustedes y que han decidido utilizarlo para financiar este programa el año que viene, dinero que no llega y que al final queda en sus cuentas corrientes. Por eso digo que si ustedes están atentos, pues mejor que mejor, una llamada al banco, una visita para dejarles claro que son ustedes los que deciden dónde gastan el dinero, porque al final es de eso de lo que se trata, ¿no? Hemos estado hablando en tantos y tantos programas de esa dictadura bancaria y no es algo que está en el futuro, está en nuestros días, se está empleando y a todos pues sí les recomiendo, yo no suelo hacer recomendaciones financieras, pero sí les recomiendo que aunque quieran ustedes seguir con su banco en muchos casos porque estén atados a él por hipotecas y demás cuestiones, yo les recomiendo que utilicen algún tipo de servicio de pago digital, no con euros o con dólares digitales, sino alguna fintech, que hay muchas, no voy a dar ningún nombre, para pues realizar determinados pagos, determinadas compras a través de internet en otros países, que es completamente legal y que además pues no suele tener comisiones y ahí no le dicen a nadie dónde puede gastarse su dinero. Hoy viene un programa calentito, viene un programa de lunes unido a casi fin de temporada. Vamos a hablar de muchos temas, pero tengo que empezar con lo de Epstein, porque de verdad esto es tremendo, esto es alucinante. Esto es mortal. Dicen ahora en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el FBI, a cuyo director ha nombrado Donald Trump, que no se publica la lista de clientes de Epstein porque no existe. Claro, todo el mundo lo sabe, no hay lista. Y entonces, ¿por qué ustedes han condenado a Ghislaine Maxwell, a la pareja de Epstein y compañera de fechorías? ¿Por qué se suicidó, póngale todas las comillas que quieran, el señor Epstein en su celda si no hay ninguna lista? Es que además la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el FBI aseguran que se suicidó sin ninguna intervención externa y hay una grabación de 10 horas donde dicen que nadie entró ni salió de aquella celda, que todo esto no lo debemos de haber inventado nosotros. Pero vamos a ver, señores de la administración Trump, si son ustedes los que prometieron publicar la lista. Sí. Si son ustedes los que dijeron que iban a desvelar y destapar toda la verdad. Yo nunca me lo creí y lo he dicho aquí públicamente. No se puede desvelar o destapar una lista en la que está el propio Donald Trump. No se puede. Tenemos el Black Book, tenemos una serie de listas, hicimos un programa, Gran Reseteo, febrero del año 2022. Si no son suscriptores de cesarvidal.tv y se van a suscribir ahora de cara al verano con los contenidos que estamos preparando, ya les avanzo también que en los próximos días anunciaremos algún descuento. Váyanse a ese programa doble de febrero del año 2022 que se llamaba Las Crónicas de Epstein. Y ahí contamos con pelos, con señales, con datos, con hechos, con documentación. Oiga, a mí esto me ha sonado a chiste de Eugenio esta mañana. ¿Cómo que no existe la lista de Epstein? No existe.
La Ghislaine Maxwell, claro, seguramente lo que tenía no era una lista, eran fichas. Tenía un fichero con formato de ficha. Eso, debe tener un quién es quién, ¿verdad? Exacto. Fotos. Y a lo mejor, pues, tiene gafas, ¿no? ¿Es chico o chica? Programa La Voz del 15 de diciembre de 2023. Apunten, este está en abierto, lo pueden encontrar en todas las plataformas. Programa La Voz del 15 de diciembre del año 2023. Don César Vidal entrevista a Kirby Sommers, una de las grandes víctimas de la red de Epstein-Maxwell. Ahí lo tienen. Abusos a menores, persecución, chantaje sexual, chantaje psicológico. 8 años tardó la mujer esta en salir de esa red. Que nos dicen ahora que no existe, que no es que no tenían clientes. Vamos a ver. Las conexiones de Epstein con la inteligencia y sobre todo con las entidades financieras y con Wall Street es más que notable. Él, cuando inicia su carrera, la inicia como profesor de matemáticas en una escuela privada en Manhattan y allí conoce a un tipo que se llamaba Alan Ace Greenberg. Ace es su apellido, es su apodo, perdón, un as de las finanzas, que era el jefazo del banco de inversión Bear Stearns. Y le conoce, ¿saben por qué? Porque le daba Epstein clases particulares al hijo. Bear Stearns es el banco que fue uno de los primeros en caer en la crisis hipotecaria, la crisis subprime de Estados Unidos, acabando en manos de ¿quién? De JP Morgan. ¿Qué hacía Bear Stearns? Titulizar hipotecas y venderlas en el mercado, ocultando su verdadero riesgo de morosidad. A esto se dedicaba Epstein. Y ahí se destapa. Y ahí entra en el mundo de los brokers, agente de bolsa, multiplica el dinero que le entregan para gestionarlo. Greenberg le asciende. Le pone un detective para descubrir sus mentiras y a partir de ahí todo el mundo sabía lo que era este hombre. Pero tenía una lista que iba creciendo, con muchos clientes de esta gente. Tendría que caer toda la cúpula de Wall Street si se hiciera pública esa lista. Ya no estamos hablando de políticos solo. Greenberg lo que hizo fue descubrir el potencial de Epstein para hacer el mal, algo que es fundamental para el negocio financiero. Por no mencionar que también este Greenberg, del Bear Stearns, esto poca gente lo sabe, era un amante del ocultismo y de hecho pues hablaba mucho con Epstein sobre esoterismo, magia y también cábala. Cábala, como se dice, ¿verdad, don César? Luego después conecta con el mandamás del Imperio Seagram, de la Ginebra, ámbito industrial. Se llama Edgar Bronfman, que poco después se convirtió en presidente del influyente Consejo Judío Mundial. Es decir, si se hiciera pública la lista de Epstein, saldrían muchas personas de dentro del lobby sionista. Entonces Epstein no solo acosaba a muchachas, las seguía, las vigilaba. Es decir, no solo conseguía chicas y chicos para otros. Se presentaba en los actos acompañado por 3, por 4 jóvenes. Él lo disfrutaba también. Sí, o sea, este es de los que disfrutan del trabajo que hacen. Era. Y el presidente del Imperio Seagram le entrega a su hijo para que le tutele, un hijo que era adicto a la heroína. Luego Epstein sale de Bear Stearns y pone su nombre a su propia firma. Y aquí ya, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, miembro de la Comisión Trilateral. Si se hiciera pública la lista de Epstein, saldrían muchos tipos del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Comisión Trilateral. Luego viene la conexión con Londres, el famoso megagroup del ex Berner, el consejero delegado de Victoria's Secret, grupo infiltrado por el Mossad israelí, con un tipo muy importante que se llamaba Robert Maxwell, el padre de Ghislaine. Exactamente. Claro. Exactamente. Que llegó a ser miembro del Parlamento británico por el Partido Laborista. Que ejerció de intermediario entre Reino Unido y la Unión Soviética, además de realizar actividades en Estados Unidos dirigiendo la Maxwell Communication Corporations. Si se hiciera pública la lista de Epstein, también saldrían muchos parlamentarios británicos. Este tipo acabó muerto en su yate en las Canarias. Todavía no se sabe muy bien lo que pasó. Igual le sentó mal la pizza. Puede ser. Hay una novela de López Figueroa. Sí, Ciudadano Maxwell, ¿no? Exactamente. Siguiendo la estructura. Vázquez Figueroa. De Vázquez, sí, es verdad. Siguiendo un poco la estructura, ¿no? De Ciudadano Kane. Sí. Bueno, Vázquez Figueroa siempre ha sido entretenidísimo.
Ha sido siempre entretenidísimo. Esa no es de sus mejores novelas, pero se deja leer. Yo no la he leído. Yo no he leído. Yo sí la he leído, se deja leer. Hombre, Vázquez Figueroa, yo recuerdo una persona que era un lector, pero un lector muy interesado de él, que me decía que era la lectura perfecta de un Madrid-Barcelona en tren. Porque te subías en Madrid o en Barcelona, 6 horitas te lo lees. Agarrabas la novela y ibas entretenido todo el viaje y ya habías llegado a Barcelona o habías llegado a Madrid. No me parece mala definición, porque yo he tenido ocasión de hablar con Alberto Vázquez Figueroa varias veces sobre esto, y él siempre ha querido entretener, aunque es un entretenimiento de calidad. Es decir, en las novelas te cuenta cosas que generalmente no aparecen en las novelas. Yo creo que la de Ciudadano Maxwell no es de las mejores novelas de él, pero se lee con agrado. O sea, Ciudadano para un viaje de tren, Ciudadano Max, efectivamente, Ciudadano Max. Y se lee con agrado, ¿eh? Se lee con agrado. Padre, insisto, de Ghislaine, considerada durante años y condenada, que esta era una millonaria de la jet set británica. Por eso aparecen fotos con Elon Musk, por eso aparecen fotos con Donald Trump. Era una millonaria de la jet set y que fue pareja de Epstein durante muchos años, y varias víctimas y exmujeres de los amigos de Epstein han afirmado que ella era su proxeneta principal, que facilitaba a niñas menores de edad para sus operaciones de chantaje sexual, que no es que haya una lista, sino que hay varias, y también hay víctimas que aseguran que ella misma participó directamente en los abusos y que usaba estas grabaciones no solo para extorsionar, sino también para producir pornografía infantil. Esta es la única condenada. O sea, por todo una criatura adorable, vamos, como todo el mundo puede ver. Pero lista no hay. Lista no hay. Lista no hay. Ahora la periodista investigadora que más sabe de todo esto se llama Whitney Webb y tiene un libro, 2 ediciones. Yo lo conseguí porque me lo mandaron de Estados Unidos, pero estoy viendo que se puede conseguir en España sin problema, que es One Nation Under Blackmail, que es una nación... El libro está bastante bien. El libro está bastante bien. Son 2 ediciones, es un trabajo de investigación periodístico. A lo mejor es un poco difícil de leer porque tiene mucho nombre. Estos son los que me gustan a mí, claro. Y aparte que tiene mucho nombre, que claro, muchos no son conocidos. Claro. O sea, es para el americano medio que siga los medios y tal. El que no lo es, pues le pilla a veces que se pierde un poco, pero es muy interesante. Fundamentales obras. Y ya que hablamos de Musk, ya ha salido Elon Musk la ha liado, cumple su amenaza y crea un tercer partido político para salir en la televisión y para salir en las portadas. Hay que decirlo, Elon es así. Elon Musk es así. Están los accionistas de Tesla y los accionistas de SpaceX diciéndole, ¿pero qué haces? O sea, si te estamos diciendo, por favor, que dejaras ya de estar en el gobierno, que dejaras la política para centrarte en las empresas, que sobre todo Tesla no levanta cabeza en bolsa. Te quieres quitar ya la idea de la política, pero no. Decide crear un tercer partido político para intentar quitarle votos a los republicanos, fastidiar al partido de Trump, al que además le ha declarado la guerra el propio presidente después de que retirara esas ayudas fiscales a Tesla en la reforma fiscal que acaba de ser refrendada en el despacho Oval tras pasar su trámite parlamentario con ese día 4 de julio que finalmente Trump consiguió sacar adelante lo que él denomina la gran y hermosa ley. Las peleas... Porque él se lo quiere creer, porque la ley tiene muy poco... Hombre, grande es si estamos hablando al peso, pero de hermosa... A nivel de deuda pública en el futuro también es grande, sí. Sí. Hombre, y hermosa para el complejo militar industrial, no me cabe la menor duda que deben de estar... Es el principal ganador de esa ley. Sí. La gran mayoría de los recortes que se van a realizar en el ámbito, podríamos denominar social, van a parar al complejo militar industrial. Así es, señores. Es así. ¿Qué ha pasado con Musk? Vamos a ver. Peleas con el secretario del Tesoro Scott Bessent, lo contamos aquí, casi llegan a las manos, en la Casa Blanca. Empezaron la discusión en el despacho Oval cuando Elon Musk estaba todavía al frente de la Oficina de Eficiencia Gubernamental a cuenta de un nombramiento en el IRS. Salvando las distancias, siempre lo digo, el equivalente a lo que podría ser la Agencia Tributaria Española, salvando mucho las distancias porque la estructura no es similar, pero para que se hagan ustedes una idea, el órgano que gestiona el denominado, o que podríamos nosotros aquí entender como el impuesto sobre la renta en Estados Unidos. Hubo una pelea, casi llegan a las manos, se insultan y luego, pues 2 días después, Trump le da la razón al secretario del Tesoro porque la competencia de nombrar ese cargo es del secretario del Tesoro, porque es que Elon Musk pensaba que tenía más competencias de las que tenía que tener. No seré yo quien defienda a Scott Bessent, pero en esa discusión Musk no llevaba razón.
Este fin de semana Scott Bessent ha aprovechado una entrevista en la CNN, una entrevista que se ha hecho pública el domingo, no sé cuándo se grabó, y entonces pues Scott Bessent ha vuelto a decirle a Elon Musk que admita que ha salido ya del gobierno, que se retire de la política y que se centre en las empresas, y entonces ha salido Elon Musk otra vez a decirle que Scott Bessent es un títere de Soros, que es un licenciado en ciencias políticas que ni siquiera sabe matemáticas y que bueno, que la enemistad es más que manifiesta. Vamos a ver. Lo primero que ha hecho Elon Musk es utilizar su red social X para promocionar el partido. Su empresa, perfecto, ¿no? Dice él, no hay donantes, sin marionetas, sin ataduras, solo un partido construido sobre el sentido común, no sobre consultores. El Partido América. Primer lugar, ¿cómo que no hay donantes, Elon Musk? Sí, yo quisiera saber, X? No, yo quisiera saber cómo efectivamente va a conseguir. Sí, sí, o sea, yo lo de que no hay donantes es lo que me ha dejado más pasmado. Todo el dinero lo va a poner él. Todo el dinero lo va a poner él. En segundo lugar, insisto, lo de no hay donantes que lo dice solo por el partido porque, insisto, para comprar X pidió la ayuda del sector bancario, de las entidades financieras, que luego dice que son, de alguna manera, pues las que están en estos momentos pues gobernando el planeta con una plutocracia universal, que en eso lleva razón, pero si son los que te están ayudando a ti, entonces ¿tú qué eres? Pues a lo mejor eres lo que dices en el segundo lugar, una marioneta. O sea, si hay alguien que en estos momentos es una marioneta, eres tú, Elon. Claro que eres una marioneta. A lo mejor eres una marioneta de ti mismo, porque tú ya tienes un ego y tienes un alter ego que está por encima de ti. Yo creo que ese es el principal problema que hay aquí. Luego dice, solo un partido construido sobre el sentido común, no sobre consultores, pero si tu vida está rodeada de consultores. Sí. Y luego con respecto al tema del dinero, porque he tenido discusiones con mucha gente este fin de semana, ya sabe usted, don César, que al final no puedo parar. Y los fines de semana, pues en cuanto la gente me pregunta, a veces es imposible contestar, pero lo intento. Me dicen, oye, ¿por qué dices continuamente que Elon Musk vive del presupuesto público? Pues porque vive del presupuesto público. Lo que pasa es que, claro, hasta este fin de semana que no ha sacado un reportaje el Washington Post y ya lo dice el Washington Post y entonces ya las herramientas de inteligencia artificial que todo el mundo utiliza, incluido Grok, para contrastar lo que decimos algunos periodistas, pues empiezan a darnos la razón a posteriori. Vamos a ver, al menos Tesla y SpaceX han recibido 38.000 millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos. No está mal, ¿eh? 38.000 millones de dólares. Hay semanas que entre usted, don Isaac, y yo no lo levantamos, ¿eh? Esto da para unos cuantos crowdfunding, ¿eh? Hombre, ya lo creo, vamos. 38.000 millones de dólares en contratos gubernamentales, préstamos, subvenciones y créditos fiscales en los últimos 20 años. Claro, porque aunque Musk se ha hecho famoso, sobre todo en la Oficina de Eficiencia Gubernamental, diciendo que había que reducir el gasto, hay que reducir el gasto, pero tus empresas han sacado un enorme beneficio del dinero de los contribuyentes. Es más, es que si nos cogemos los últimos 5 años, 2/3 de todo ese dinero han venido en este último lustro. Con contratos principalmente con la NASA y con el Departamento de Defensa, Complejo Militar Industrial, al cual también dices oponerte cuando trabajas para el Departamento de Defensa. Estamos hablando SpaceX, sobre todo exploración espacial y lanzamiento de satélites, que están haciendo un trabajo que está permitiendo a la NASA ahorrarse presupuesto. Esto también hay que dejarlo claro. Si lo hiciera la NASA sola le costaría más. Elon lo hace más barato, pero claro, a cambio tiene ingentes cantidades de recursos públicos. Luego ya podemos debatir si este modelo de subcontrata de empresa privada que recibe dinero público está bien o mal. Yo ahí no voy a entrar, ¿eh? No estoy entrando ahí. Yo tengo mi opinión, la gente ya la sabe, don César tiene la suya y dependiendo del sector y del momento, pues puede ser una opinión que también varíe. Yo creo que eso también forma parte de la honestidad intelectual. Pero que no me diga este tipo que sin donantes, sin ataduras. Si tú estás trabajando para la NASA y para el Departamento de Defensa, para el Pentágono, vamos. Y luego Tesla ha ingresado 11.500 millones de dólares en créditos regulatorios diseñados para fomentar la producción de vehículos eléctricos con el amigo Biden. ¿Y ahora qué hace Trump en su ley? Quita estos créditos regulatorios y entonces Elon se enfada. Tesla, en el año 2010,
obtuvo un préstamo del Departamento de Energía de Estados Unidos por valor de casi 500 millones de dólares a un interés por debajo de mercado. ¿Por qué? Esto fue lo que sirvió o ayudó a la empresa para lanzar su Model S, el famoso coche Tesla Model S, y a expandir la producción. Sin ese dinero no lo habría podido hacer. Luego, Musk devuelve el préstamo antes de lo previsto, esto es verdad. Pero el apoyo del gobierno continuó de otras maneras. La capacidad de Tesla de vender créditos de emisión de CO2 a otros fabricantes de automóviles también desempeñó un papel fundamental. Es decir, Elon Musk se ha aprovechado del comercio de emisiones. Sin estos créditos, Tesla habría perdido 700 millones de dólares en el año 2020 en lugar de ganar 860. Esto es un análisis hecho con los datos de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, datos facilitados por la propia Tesla. Y luego lo de SpaceX. Incluso antes de su primer lanzamiento exitoso, la NASA le otorgó un contrato de casi 300 millones de dólares en el año 2006. Ahora ya son 15.000 millones de dólares. No, pues está muy bien. Pero no me digas que vas a hacer un tercer partido independiente de America Party. Claro, Trump está que fuma en pipa, Scott Bessent está que fuma en pipa, porque está claro que la idea de esto, o cómo le afecta esto a las posibilidades electorales del Partido Republicano, le va a quitar más votos por el lado republicano que por el demócrata. No sé qué pensará usted, don César, yo creo que esto es evidente, ¿no? No, es evidente. El daño que puede hacer al Partido Republicano es verdaderamente espectacular. Que ya está fracturado de por sí, como se ha demostrado en la votación de la famosa ley. Sí. Ya eso va a tocar las narices. También tienen ustedes un gran reseteo hablando de Elon Musk. Lo hicimos el 30 de abril del año 2022. Su imperio se ha construido en buena medida gracias a la colaboración con el complejo militar industrial, al cual pertenece, que cuenta con el respaldo del sector público. Es verdad que es un gran innovador y un tipo que se anticipa al futuro, pero precisamente por eso ha sido ayudado, ha sido jaleado por ese gobierno en la sombra, estado profundo, que necesita cubrir todas las partes del espectro ideológico en esta artificial batalla entre la izquierda y la derecha, cuyo objetivo, hemos dicho tantas veces, es ir alejando a la opinión pública de la realidad. Forma parte de esa élite tecnocrática y hay una pelea y una batalla dentro de esa élite tecnocrática. Tenemos elefantiásicas burocracias gubernamentales que se complementan con multinacionales, los que yo denomino empresarios, y por gurús, como el propio Musk, que planean en las alturas al mando de la economía, de la política, de la cultura también. Hablamos mucho de esto, estaba repasando, como bien sabe don César, estoy acabando o trabajando en el próximo libro, que si Dios quiere, pues seguramente estas navidades ya estén en las tiendas, y estaba revisando la obra de James Burham, politólogo estadounidense que influyó mucho en la obra de George Orwell en 1984. Sí. Y que él habla de la teoría de la revolución gerencial, y esto es justo de lo que estamos hablando. Él decía que también en una versión también actualizada un poco, ¿no?, de la tesis marxista, él decía que el capitalismo estaba desapareciendo, pero que no iba a ser reemplazado por el socialismo y que tampoco la democracia iba a prevalecer. Y que surgirían una nueva clase de figuras, las de los managers, directivos, que estaban reemplazando la antigua clase capitalista como poder dominante de la sociedad. Esa clase que incluye ejecutivos, técnicos, burócratas y también, decía, militares. Pues es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Totalmente. Y luego que nadie me cuente que el señor Musk ha salido de la nada. Su padre tenía una mina en Zambia. Una mina de esmeraldas. Sí. Que él y su hermano, Kimball, llevaban las esmeraldas a Tiffany's en la Quinta Avenida de Nueva York, ya cuando eran adolescentes. Biógrafos suyos han hablado de ello. Hay declaraciones suyas diciendo sobre esta época: éramos muy ricos, teníamos tanto dinero a veces que ni siquiera podíamos cerrar nuestra caja fuerte. El padre estaba relacionado con el Mossad, lo cual seguramente explique la relación de Musk con Ghislaine Maxwell. Más allá de la famosa fotografía que dice la gente, no, se fotografió con él y ya está. La madre de Elon es para darle de comer aparte, que mantiene estrechas relaciones con la Sociedad de Brujería de Sudáfrica. El abuelo era uno de los máximos representantes del movimiento tecnocrático de Canadá.
según contaba en su época ya el Financial Times, la revolución de los ingenieros, don César, era lo que lideraba el abuelo de Musk. Esos gerentes de los que hablaba antes, esos directivos, ¿verdad? La revolución de los gerentes, los tecnócratas. Estos eran más fascistas que otra cosa, también se lo digo, ¿eh? Fundamentalmente, pero bueno, sin ser héroes de guerra, ni llevar camisas de un color determinado, ni cosa parecida así. Sí, pero el planteamiento es un planteamiento fascista, es la realidad, ¿no? No en el sentido de ahora que cualquiera es fascista, ¿no? No, sino en el sentido real de lo que es el fascismo, sí. Ellos proponían un modelo que mezclaba fascismo y tecnología. Y entonces tenía varios ejes. Uno era la planificación centralizada, que entonces estaba de moda no solo en la Alemania nazi, sino en la Italia fascista, sino también en Reino Unido y en Estados Unidos. Es decir, en esto no eran nuevos. Luego, como segundo eje, la mitología popular del ingeniero como salvador de la sociedad, el gobierno de los sabios, tan platónico esto también. Y luego todo ello embadurnado con las teorías de gestión científica de un tipo que se llamaba Frederick Taylor, cuyas lecturas recomiendo. Y que era un tipo bastante poco recomendable también a la hora de seguir lo que él planteaba en sus lecturas. Claro, todo esto la mayor parte de la gente dirá, bueno, pero ¿y esto por qué no me lo cuentan en ningún sitio? Porque no se lo van a contar. Porque entonces se cae el velo. Estoy todo el rato, cuando estoy hablando con usted, tengo la foto de Elon Musk con la bandera de Estados Unidos detrás en el tuit que publicó, y es que me estoy poniendo malo. Al mismo tiempo que le estoy contando todo esto a usted, que ya lo sabía, pero sobre todo a nuestros amigos. Y luego en el plano de... Pasa otra cosa también con Elon Musk. Es que, vamos a ver, la gente que viene a este país se puede acabar integrando magníficamente en este país, hacer carrera política y, salvo presidente de los Estados Unidos, realmente llegar a todo. Esa es una realidad, eso no tiene vuelta de hoja, y en la modestísima parte que me puede corresponder a mí, doy fe. Pero claro, en el caso de Elon Musk, pues inmediatamente hay quien le ha dicho, oiga, si esto no le gusta como está, ¿por qué no se vuelve usted a Sudáfrica, no? El mismo Trump se lo ha dicho, sí. Efectivamente, ¿no? Y hay otros que no se lo han dicho, pero lo piensan, o se lo han dicho sottovoce, ¿eh? O sea, si a usted esto no le gusta, ¿por qué no se vuelve a Sudáfrica? Y claro, igual que hay otros que les dicen, oiga, si no le gusta esto, ¿por qué no se vuelve usted a México? Porque desde que cruzó el Río Grande no ha parado usted de dar guerra, ¿no? Pues es que tampoco hace falta irse a ningún sitio. Vamos a ver, no. Ha salido del gobierno, ha salido con el rabo entre las piernas. Has hecho una labor absolutamente execrable porque incluso los propios miembros de tu partido te han dicho que a dónde ibas. Metiste a los Palantir Boys, a los chavales de Palantir y de tu propia empresa también. Que los odiaba todo el mundo. Los odiaba todo el mundo. Con razón y sin ella, ¿eh? Sí, o sea, con razón tengo que decirle, tengo que decirle las cosas como son. Yo creo que había características odiosas y otras que no. Pero en cualquier caso, luego le han parado los pies. Muy mal recuerdos, sí. Le han parado los pies en un momento en el que ya se estaba haciendo, que no sabemos si realmente ha conseguido, con los datos de la gran mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos. Datos personales a todos los niveles, fiscales, médicos, etcétera, etcétera. Porque de esto no se habla. Pero esa base de datos, ¿dónde está? ¿Dónde la tiene Elon? Porque sé que Palantir, Peter Thiel la tiene, pero es que Peter Thiel sigue ahí metido dentro. ¿La va a utilizar Elon Musk en el futuro? ¿La va a utilizar para, no sé, mandar comunicaciones de su próximo partido o de su presente partido, el Partido de la Libertad, decía? ¿Ves que esto me toca mucho las narices? Que este tipo de gente, que son casta pura y dura, vengan ahora a darnos clases de nada. Sí. Luego, en el tema Trump, pues ya tiene su ley, la ley fiscal. Esto para él es la gran victoria, porque es que podría haber pasado toda la legislatura sin haber sacado adelante una iniciativa legislativa en materia económica de calado importante. Entonces tiene ya ley fiscal y presupuestaria. Y él, de hecho, lo ha dicho. Dice, esto oficializa la mayor victoria hasta ahora de mi presidencia. Es verdad. Una ley que con la premisa de rebajar impuestos y cortar gastos va a disparar el déficit, la deuda pública, alimentar aún más al complejo militar e industrial, con la esperanza de que el crecimiento económico termine compensando el desequilibrio, algo que los números desmienten, pero que es el leitmotiv de la agenda fiscal de Trump, y que eso sí, concuerda al milímetro con lo prometido en campaña electoral. Esto no es nuevo. Él dijo que quería esto y es lo que hay aquí. Después de las negociaciones, la reforma ha ido experimentando algunos cambios, pero tenemos una colección de 900 páginas de exenciones fiscales
recortes de gastos, nuevos fondos para la defensa, fondos también para la política migratoria, que esta era una de las cosas más relevantes dentro de las filas republicanas. Los demócratas no pudieron parar la ley, consiguieron atraer a 2 congresistas republicanos a sus filas y al final, la versión final en el Congreso, después de su paso por el Senado, primero Congreso, luego Senado, cuando volvió al Congreso, se aprobó por 218 votos a favor y 214 en contra. En esencia, disparará la deuda pública de Estados Unidos a corto plazo, Totalmente. insisto, confiando en que el aumento de la actividad económica permita reducir la brecha entre gastos e ingresos en $500 billones durante los próximos 10 años. Largo lo fían, ¿eh? Muy largo, muy largo. Hay senadores que dicen que se trata de matemáticas mágicas y yo creo que no van nada desencaminados. Lo pueden llamar como quieran. Habrá que definir lo mágico también para saberlo. Sí. Habrá que preguntarle a la mujer de Elon Musk que lo defina mágico. A lo mejor, no sé, sacrifica un pollo en el salón de su casa encima de un pentágono. No lo sé. Aranceles también son noticia. Esta mañana también Bloomberg estaba calentando el asunto. El miércoles concluye el último plazo dado por Trump a los países con los que negocia un acuerdo comercial, 9 de julio, sin que se haya producido el acuerdo más importante para el Tesoro de Estados Unidos, que es el de Japón. Están hablando diariamente por teléfono los equipos negociadores Japón-Estados Unidos, porque claro, si se hubieran reunido las delegaciones comerciales presencialmente, llevaran una semana sentados sin llegar a un acuerdo, desde luego que las alarmas serían mucho mayores de las que existen en estos momentos. Mucho trabajo tiene la Casa Blanca esta semana. Tiene a Netanyahu en Washington. Tiene que cerrar lo de Japón. Un acuerdo de Japón que sigue quitándole el sueño a Scott Bessent, que quiere que el plazo se amplíe hasta agosto. Hasta el 1 de agosto ha dejado caer. Lo cual podría dar también margen para cerrar el acuerdo con la Unión Europea, que aunque está muy avanzado, todavía no ha sido presentado públicamente, aunque aquí hemos ido informando de su contenido. No era tan difícil, señores de la prensa española, saber el contenido. Tienen ustedes que buscar más fuentes. Y no para beber, precisamente. Esta mañana los medios financieros internacionales dedicaban sus portadas, además, a la última amenaza de Donald Trump, en este caso, a los países del Club de los BRICS, que acaban de celebrar su cumbre anual, y a los que el presidente de Estados Unidos les amenaza con un arancel adicional del 10%, dice él, por sus políticas antiamericanas. ¿Los BRICS están realizando políticas antiamericanas? Mire que me he empapado de cumbres BRICS en los últimos años, don César, que hemos informado de ellas tanto aquí como en el gran reseteo en cesarvidal.tv. ¿Políticas antiamericanas? Otra cosa es que determinados analistas, sobre todo analistas occidentales o de países occidentales que escriben para medios orientales, intenten cumplir sus sueños analizando como políticas antiamericanas lo que son políticas, sobre todo en el ámbito comercial, complementarias a las americanas. Y me explico. La muestra de Trump del puñetazo encima de la mesa, bueno, no nos sorprende a nadie. Que no esté respaldado por hechos tampoco nos sorprende a nadie. Pero vamos a ver, los BRICS, en contra de lo que dicen analistas en Oriente y también en Occidente, no ha presentado una alternativa al sistema eurodólar. No. Sino una herramienta complementaria para eludir las sanciones cuando desde la cúpula de la OTAN se decida bloquear la actividad financiera de un determinado país. No es lo mismo. Hay que entender bien la realidad de este proceso que algunos denominan de desdolarización. Yo alguna vez también he empleado este término. Hay que diferenciar entre la divisa de reserva internacional y la divisa que se utiliza en el comercio, en los intercambios comerciales transnacionales. No hay ninguna duda ni ningún dato que apunte a una reducción del dólar, peso del dólar como divisa de reserva internacional. Sigue anclado en el 60% donde lleva muchísimos años. Eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es que haya contratos de comercio internacionales que ahora se firman en dólares y que pasen a estar firmados en otras divisas. Divisas de países BRICS. No estamos hablando del yuan ni de la creación de una supermoneda, que eso está en la agenda, pero todavía está muy verde, ni siquiera se ha planteado en la última cumbre BRICS. Es verdad que en la del año pasado, la de Kazán en Rusia, pues
a Putin le interesaba sacar aquella idea de la moneda digital BRICS. Ya explicamos que en realidad era más propaganda que otra cosa, era un poco de cara a la galería. Aquí lo importante y de lo que se habla, y se ha cerrado también, ¿no? Un poquito un acuerdo en este sentido, es de potenciar un banco de desarrollo bueno, sería algo similar al Banco Europeo de Inversiones, también con mezcla de elementos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, pero exclusivamente para países BRICS, que es verdad que algunos países como Irán quieren usar para apartar al dólar, algo en lo que es normal que Irán quiera hacerlo, pero no todos coinciden. Rusia podría estar del lado de Irán, estaba más del lado de Irán el año pasado que este, ahora ya Rusia se inclina más por la opción de India o de China. China tiene muchas reservas en dólares, por lo tanto no quiere cargarse al dólar, señores. Este es uno de las grandes cuestiones que algunos no sé si es que no se están dando cuenta. No se dan cuenta o simplemente lo ignoran. ¿Cuál es el país del mundo que más dólares recibe por sus intercambios comerciales? Pues el que más le vende a Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el país que más cosas, bienes le vende a Estados Unidos? China. ¿Y cómo le paga Estados Unidos a China? En dólares. Por lo tanto, China no va a apartar al dólar del sistema internacional. Y esto, yo sé que esto no termina de comprenderse bien porque no se está explicando bien. Primero porque los órganos de comunicación de los BRICS prefieren aportar informaciones que luego sirven para escribir artículos indicando que hay una especie de pelea por la hegemonía global, porque yo creo que políticamente a ellos les interesa, pero desde el ámbito económico no se entiende porque esto no es así. Muchos medios y analistas de la esfera BRICS pintan un panorama irreal. El objetivo no es obligar a los países de la alianza a abandonar el dólar. El objetivo es crear un sistema que permita hacer transacciones internacionales evitando el dólar si se quiere evitar el dólar. Y sobre todo reducir el control del dólar, por lo tanto de Washington, por lo tanto del Fondo Monetario Internacional, sobre las cañerías del sistema financiero global, que es muy distinto de expulsarlo por las bravas. Con lo cual se trata de crear un sistema alternativo que conviva con el liderado por el dólar, lo cual, si es efectivo, pues irá incentivando a que muchos países dejen de utilizar el dólar en sus intercambios comerciales y empleen sus divisas nacionales, que es lo que quieren el grupo, ¿no?, que maneja un poco los BRICS, fundamentalmente con estos países que acabo de citar, con el respaldo último o ulterior de un yuan que estaría respaldado por oro. Pero eso ya es una segunda parte de toda esta reforma. Y esto no sería punta de pistola. Sería creando las estructuras y los incentivos para que sea atractivo y que se utilice y sobre todo que te pueda salir. Por lo tanto, cuando se habla esto del sistema bancario SWIFT, que se puso muy de moda, muchos lo conocieron a raíz de las sanciones europeas, occidentales a Rusia. Sí. Se dice, bueno, lo han expulsado el sistema SWIFT. El sistema SWIFT es un sistema de comunicaciones que sirve a los bancos para intercambiar información. Si tú estás fuera del eurodólar, si tú estás fuera del sistema SWIFT, no puedes hacer transacciones con otra entidad financiera. ¿Y con esto qué haces? Pues bloqueas los pagos y, por lo tanto, también la contratación de determinados servicios o la adquisición de bienes por los que realizas esos pagos. Es una red de mensajería bancaria y financiera que opera con códigos estandarizados y que está controlada por Occidente. Entonces, junto con este Banco Nacional de Desarrollo, se lanza otra iniciativa que se llama Puente BRICS, BRICS Bridge, para permitir pagos transfronterizos rápidos y baratos entre Estados miembros de los BRICS en monedas nacionales, incluido el uso de tecnologías blockchain y monedas digitales de bancos centrales, sin pasar por entidades occidentales. Y es el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS el que actúa como plataforma para integrar, para convertir, como cámara de compensación de estas deudas, para que no tenga que salir y entrar siempre el dinero, con la compensación de deudas. Y este es el sistema que quieren implantar, que dicen que en 2025 ya ha empezado a andar. Y en esto no hay una diferencia notable con el modelo occidental. Lo que quieren es aprovechar esta especie de reseteo monetario para aumentar el control sobre sus ciudadanos usando divisas digitales de banca central. Pero se mantienen las divisas nacionales. Los estados pueden decidir además en qué pagan y las empresas también. Esto es muy distinto, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo en algunos sitios y algunos analistas a los cuales yo respeto, pero creo que no han entendido realmente de qué va la película. Bastante diferente, sí. No cabe duda, ¿eh?
Luego, otra de las grandes noticias de las últimas horas, que nadie entiende porque no responde a criterios de mercado, porque son criterios estrictamente geopolíticos. El cártel petrolero que dirigen Arabia Saudí y Rusia, en un contexto de precios del petróleo por debajo de los $70 el barril, abren aún más el grifo y ponen en el mercado un incremento de producción de 548.000 barriles diarios extra desde los 411.000 actuales. ¿Hace falta más petróleo en estos momentos en el mundo? No. Hay exceso de oferta de petróleo. Entonces, ¿por qué aumentan la producción? Y además dicen que después de la reunión que mantendrá el cártel el próximo agosto van a volver a lo mejor a aumentar la producción. Pues porque este es un pacto entre Arabia Saudí, entre Rusia y Estados Unidos para reducir las tensiones inflacionistas y facilitar que la Reserva Federal pueda bajar los tipos de interés. Lo cual alejaría el fantasma de la recesión en Estados Unidos y daría un espaldarazo notable a las posibilidades del Partido Republicano de cara a esas elecciones de medio mandato, esas midterm, que serán determinantes para saber si la Casa Blanca tendrá margen de actuación en la segunda parte de la legislatura. Ahora vamos a hablar de Ucrania, pero según vaya pasando el tiempo, si llega un momento en el que llegan a las elecciones de midterm, el Partido Republicano, que como vemos hay una fractura importante, pierde esas elecciones, se convierte el presidente, esa expresión, ¿no?, que utilizan en Estados Unidos, en un pato cojo, porque ya no puede poder aprobar órdenes ejecutivas, pero cualquier iniciativa legislativa se lo van a parar en las cámaras, pues entonces esto puede perjudicar los intereses de aquellos que están negociando con Trump en el día de hoy. Esta es la parte buena, podríamos decir así, porque dicen, oigan, pues abren el grifo del petróleo, no hay inflación, bajan tipos de interés. Algunos dicen que esto va a crear una nueva burbuja. Yo soy de los que pienso que va a crear una nueva burbuja. En este contexto yo creo que la recesión es muy improbable. Si baja tipos la Reserva Federal y con la reforma fiscal, incremento de deuda, incremento de déficit, droga para el drogadicto. El drogadicto va a seguir bailando hasta las 6 o las 7 de la mañana en la discoteca de moda. Y la parte mala desde el punto de vista norteamericano en el corto plazo, porque en el medio y en el largo, evidentemente, el drogadicto al final saldrá de la discoteca y morirá en un portal. Pero a corto plazo, desde el punto de vista norteamericano, lo malo es que en un entorno bajista de precios del petróleo, a ver cómo hacen las empresas de shale oil, la industria del fracking, para seguir con su capacidad y su músculo financiero con un barril del petróleo en el entorno de los $65-60. No olvidemos que esta industria es la que ha permitido a Estados Unidos convertirse en exportador neto de crudo en los últimos años. ¿Qué pasa o qué elemento adicional hay que explica esta apertura de grifos adicional también? Que Estados Unidos acaba de imponer nuevas sanciones al petróleo iraní, dirigida a limitar su capacidad de producción y comercialización de petróleo. Decisión que tiene que ver con lo acordado ahora por los países de la OPEP+. La OPEP es el cártel con Arabia Saudí de jefe y el plus es Rusia. Sería el cártel petrolero más Rusia. Abriendo el grifo compensan este bloqueo a las ventas iraníes, aunque en realidad si miramos lo sucedido en los últimos meses, y esto es otra cosa muy importante de la que nadie habla, de todo el cártel el único que realmente está abriendo el grifo es Arabia Saudí. Porque Rusia sigue poniendo prácticamente el mismo volumen, el resto del cártel protesta porque este entorno de precios bajos les perjudica. En realidad Arabia Saudí también, desde un punto de vista económico y financiero, pero no político. Porque la apuesta de Bin Salman no está en el mercado de crudo, sino en los petrodólares, en el armamento del Pentágono y en su sociedad triangular en la que también está Israel, como explicamos el pasado sábado con esa reedición de los acuerdos de Abraham. Si introducimos este elemento geopolítico en la coctelera, ya entendemos una decisión que desde el punto de vista económico no se sostiene por ningún lado. El sábado en el programa, en el Gran Reseteo, citamos a un tipo que se llama Kevin Hassett, que es el actual director del Consejo Económico Nacional de Trump y que antes trabajó como director global de investigación de Affinity, que es la empresa financiera del yerno de Trump, de Jared Kushner, el cual pues está beneficiando de los negocios con saudíes, catarís, israelíes, gracias a las conexiones económicas y políticas de su suegro. ¿Por qué le cito hoy? Porque esta mañana hacía unas declaraciones este hombre, Kevin Hassett, o a última hora de ayer, por el cambio horario, no sé exactamente cuándo fueron, cambio horario entre Estados Unidos y España, y él lo que decía es que en estos momentos hay riesgo cero de recesión en Estados Unidos, diciendo que es un escenario imposible.
Ya he explicado antes que yo creo que es un escenario bastante improbable teniendo en cuenta esos dos elementos. El gasto público de la nueva reforma fiscal y la bajada de tipos de interés de la Reserva Federal, que veremos si se produce o no. Y a esta afirmación de que hay riesgo cero ha respondido el analista Tom McClellan haciendo una serie de referencias que quería hoy traer al programa, que son referencias a citas de otros prebostes económicos y altos cargos que también descartaban la recesión justo antes de que se produjera. La última fue en el año 2022, recesión leve que fue superada en buena medida gracias a ¿qué? ¿Qué pasó en el año 2022, don César? Hubo una guerra, ¿no?, en el este de Europa. Sí, terrible además. ¿Usted se acuerda de Alan Greenspan? Me acuerdo de Alan Greenspan, helicóptero Greenspan, como lo llamaba usted en aquel entonces. Helicóptero Bernanke era Ben Bernanke, pero luego Greenspan también se sumó. Vamos a ver, que además yo siempre le he criticado porque después de haber sido el responsable de la Reserva Federal que llevó a todo el país a la gran burbuja subprime, luego escribió un libro diciendo que la era de la exuberancia era una vergüenza y que cómo había podido pasar. Hombre, pues por tu culpa, Alan, por tu culpa. Alan Greenspan, enero de 1973. Nunca ha habido un mejor momento para comprar acciones. Una semana después, la bolsa cayó un 45%. Herbert Hoover, después del colapso de octubre justo antes del colapso de octubre de 1929, el crack del 29, Herbert Hoover, presidente de Estados Unidos. El negocio fundamental del país, es decir, la producción y la distribución de mercancías, se encuentra en una base sólida y próspera, decía Hoover. 1987, antes del Jueves Negro, declaración de la Casa Blanca. Nuestras consultas confirman la opinión de que la economía subyacente se mantiene sólida. Greenspan de nuevo en enero del año 2000. Es indiscutible que la economía de Estados Unidos, al comienzo del nuevo siglo, nunca ha exhibido una prosperidad tan notable, al menos para la mayoría de los estadounidenses. Luego, recesión cuya salida y ocultación fue gracias a los atentados del 11S. Y luego tenemos a Janet Yellen. No puedo terminar este recorrido sin citar a mi amiga Janet Yellen. Antes del estallido de la burbuja de las hipotecas subprime. Esto me ha recordado mucho a declaraciones de ministros españoles. Dice, si bien la caída de la actividad inmobiliaria ha sido significativa y probablemente continuará por un tiempo más, creo que las preocupaciones que solíamos escuchar sobre la posibilidad de un colapso devastador, uno que podría ser lo suficientemente grande como para causar una recesión en la economía estadounidense, se han disipado en gran medida. Años después sería nombrada secretaria del Tesoro con Joe Biden. Y es responsable en buena medida de que ahora Scott Bessent tenga que refinanciar $10 trillion de deuda pública a Estados Unidos. Hay muchísimas citas similares. Como digo, no es el escenario prioritario, ahora mismo el de la recesión, veremos lo que hace la Reserva Federal. Y también quiero hablar hoy de Ucrania. Se pone complicadilla la cosa en Ucrania. Sí, no acaba de concluir, ¿eh? Conversación es otra de las cosas que Trump dijo que iba a solucionar y ya se está viendo. Ya se está viendo. Conversación de Trump con Putin por teléfono. Después, Trump dice, me preocupa que Putin quiera seguir matando gente. En lo de Netanyahu en Gaza, esto debe ser otra cosa. Entiendo, ¿no? Eso debe ser otra cosa, sí, evidentemente. Esto no cuenta, ¿no? Eso no debe ser matar gente. A lo mejor es que a los que matan no son gente. Claro. Esto ya lo hemos visto en otros periodos de la historia. Cuando tú le quitas el componente humano a una determinada raza, a una determinada etnia, a un determinado pueblo, para justificar matarlo como si fuera un perro. Además, esto en Israel lo deberían saber. Sí, deberían tenerlo en cuenta porque hay precedentes muy cercanos. A lo mejor otros países no, pero el caso de Israel yo creo que lo deberían saber. Deberían. Hay judíos ortodoxos que están denunciando esto, ¿eh? Lo vuelvo a decir porque hay algunos que dicen, no, los judíos, no cometan ustedes el mismo error de meterlos a todos en el mismo saco. Hay rabinos, judíos, ortodoxos, criticando el genocidio en Gaza, ¿eh? Pero no nos vayamos por ahí. Seguimos con Ucrania. El Kremlin confirma que Zelensky lleva tiempo llamando a la puerta de Putin para que se reúna con él. ¿Por qué? Porque Zelensky está ahora mismo desaparecido en combate. Necesita aparecer en la foto. Porque se está dando cuenta de que Rusia va a ir poco a poco consiguiendo esos territorios
del este de Ucrania. Zelensky ya no aparece por ahí en los acontecimientos internacionales y cuando aparece pues le dedican un pequeño despachito, alguna reunión, ya no salen las fotos. Y dice, bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es reunirme con Putin para volver a estar en el candelero. Lo ha dicho la portavoz del gobierno ruso, Azarova. Dice, no, si es que se quiere reunir con nosotros para tener legitimidad, una legitimidad que no posee al haberse negado a celebrar elecciones en su país. Pero lo más relevante y la gran noticia es que el gigante financiero BlackRock, que se había ofrecido a repartir el maná del dinero público para la reconstrucción de Ucrania, en buena medida mediante la explotación de los recursos naturales, se da cuenta ahora de que la mayoría de los recursos están en suelo controlado por los rusos, que además al no cesar los combates en el frente no hay manera de que ninguno de sus inversores amiguetes meta $1 en ese fondo de reconstrucción, por mucho que se les prometa jugosas rentabilidades cuando en el futuro llegue el dinero público. Amiguetes a los que BlackRock les dijo, comprad deuda de Ucrania, no os preocupéis, que en cuanto se acabe la guerra vais a cobrar con creces. Sí. Y les prometió, antes del 31 de diciembre del año 2024 habréis cobrado. Y no han cobrado. De hecho, ha reestructurado su deuda a Ucrania hasta en 2 ocasiones. Y además, se dan cuenta los señores de BlackRock de que el negocio va a seguir exclusivamente en las ventas de armamento, que además se van a realizar a través de Alemania. Entonces ya la clave no es el fondo de reconstrucción, sino garantizarse una parte de la tajada de este negocio en un país donde gobierna un señor que se llama Friedrich Merz, que era directivo de la filial alemana de BlackRock desde el año 2016 al año 2020. Ahora viene la venta de Alemania. Pero es que ya empezó, ¿eh? Es que Merz ya ha hecho pinitos a este respecto. Cuando se celebraron las elecciones federales del año 2002, Merkel, que era la líder del partido de CDU, en el que está Merz, consigue la presidencia del grupo parlamentario y a Merz lo ponen de adjunto. Desde el primer momento, agua y aceite. Acaban como el rosario de la aurora y Merz dimite 2 años después. Se va retirando gradualmente de la política y sigue en el Parlamento hasta el año 2009. Sin embargo, al mismo tiempo que estaba en el Parlamento, hacía labores de lobista para una empresa que se llama Mayer Brown, que es una multinacional con sede en Chicago. ¿Y qué hizo allí? Facilitar acuerdos que promovieron los intereses del capital estadounidense en Alemania, alentando a los señores de Wall Street a comprar empresas en la República Federal. Justo en un momento en el que Alemania, por aquellos años, cuando empezó el euro, tenía déficit presupuestario y estaba inmersa en una crisis económica. ¿Qué sucedió? Que se vendieron y reestructuraron miles de empresas alemanas con recortes de empleo, congelación de salarios. De hecho, Merz se chulea de haber conseguido esto en un libro que se llama Atrévete a ser más capitalista. Hombre, de capitalista esto tiene poco, ¿no? Sí. Bueno, depende de lo que se entienda por capitalismo. Atrévete a ser más capitalista con un par, ¿eh? Y es entonces cuando él entra en consejos de supervisión y administración de varias grandes empresas. Y entonces BlackRock le dice, oye, tú tienes que ser uno de los nuestros. Big Pharma, medios de comunicación y, por supuesto, la guerra. Prácticamente no hay ninguna industria de la que BlackRock no saque provecho. Y mientras Alemania se va al garete. El PIB per cápita, el Producto Interior Bruto per cápita de Alemania, está retrocediendo. Los salarios son insuficientes para una parte creciente de la población. Hay 826.000 trabajadores alemanes que necesitan, además del salario, una prestación pública para poder vivir. En el año 2024. No está mal, ¿eh? Está creciendo a un nivel de 30.000, 40.000 anuales. Es la primera vez que aumenta el número de trabajadores que necesitan una ayuda como esta desde el año 2015. Esto además se creó en el año 2005, concebido como una prestación al desempleo para parados de larga duración.
en el marco de reformas del mercado laboral que fue aprobando Gerhard Schröder, aquellos planes HART. Por eso se llama esta prestación la prestación HART 4, porque era la cuarta edición de esa prestación. No es exactamente como el ingreso mínimo vital, pero es un complemento salarial en muchos casos. Y luego, aparte, vamos a ver, en junio, pasado mes, el paro en Alemania aumentó en 11.000 personas, ya son 3 millones, que es verdad que, teniendo en cuenta los parados que hay en España, nos parecerá una broma, pero es la cifra más alta de los últimos 10 años. De hecho, el incremento del desempleo en el último año ha sido de 500.000 de personas. ¿Le está saliendo caro al pueblo alemán el servilismo de sus gobiernos hacia sus agresores externos, ¿no? ¿Y en España? ¿No vas a contar hoy nada de España, Lorenzo? Pues Sánchez le entrega la dirección del PSOE al lobby de Pepiño Blanco. Ya dijimos aquí, hay una guerra civil y tal. Bueno, pues ya sabemos quién la ha ganado. Sí. Algunos dicen, pero Pepiño Blanco, el lobby de Pepiño Blanco es del PSOE y del PP, ¿eh? Si están los dos juntitos, PP y PSOE. Y mientras tanto, el PP saca a Aznar y a Rajoy para apoyar a Feijóo, que ya se ve presidente, que dice que va a negociar con Puigdemont, con el que haga falta, va a negociar, Feijóo. Y luego tenemos a González Pons en el Congreso del Partido Popular, como decía nuestra compañera María Durán en Hércules, que además estoy viendo aquí el tuit que acaba de publicar. Frases de González Pons. La Unión Europea es tan imprescindible como el Estado-Nación. Esta es buena, ¿eh? Segunda, ya no nos segregaremos con fronteras físicas o mentales. Cuestionar a la Comisión Europea es alentar el nacionalismo. Muy bien. Es lo que tiene que cobrar de Europa durante tantos años, ¿no? Exacto. Claro. Estos son los que van a defender a España y tal, ¿no? De los enemigos internos y externos. Terrorífico discurso globalista. Rajoy pidiendo un gobierno de coalición PP-PSOE. Cosa que no le sorprende a nadie, ¿eh? Nosotros venimos diciendo que es en lo que quieren acabar desde hace muchísimo tiempo. A ver, yo entiendo que esto a lo mejor a alguno pues le hace bajar los brazos, pero todo lo contrario. Es decir, con la actual estructura, hay que cambiar la estructura, porque con la actual estructura España no tiene solución. Y los que podrían ser una alternativa, los señores de Vox, respaldando la corrupción ucraniana y criticando la inmigración irregular que viene de Marruecos, país que es uno de los principales socios de un Israel al cual veneran. Sí, es que es muy patético. Lo de Vox en política internacional verdaderamente es muy patético. Yo no sé. Pero es que ya no se puede diferenciar, don César, lo nacional de lo internacional. A lo mejor hace unos años sí. Ahora ya no puedes. No, en absoluto. Claro que no se puede diferenciar. Me han mandado mucha gente, muchos oyentes, que además lo digo bien y además no quiero que nadie se enfade, porque a ver, yo sé que por la forma en la que tengo de exponer las cosas, pues muchas veces puedo herir al personal y tal, pero bueno, es lo que hay. Me mandaban vídeos del AFER diciendo que el plan económico de Vox está muy bien. Sí, sobre el papel podemos estar muy de acuerdo. En mi caso, puedo estar muy de acuerdo con el programa económico de Vox. Pero tú no puedes separar una cosa de la otra. O sea, tú no puedes separar la política nacional y la internacional cuando la política nacional ahora mismo está siendo perseguida, está siendo vaciada de contenido y lo que tienes que hacer es poner un pie en la pared. Entonces, si en lugar de poner un pie en la pared tú le abres la puerta a tus enemigos, luego ya podrás tener la casa muy limpia, pero el cubata, la cerveza se lo va a beber el otro, no te lo vas a beber tú. Y con tu mujer se va a acostar el otro, no te vas a acostar tú. Podrás tener toda tu casita estupenda, pero vendrán los de fuera y serán los que la usen. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Y yo entiendo que no, sobre todo desde Vox, estoy citando a Vox porque es el partido que podría ser bisagra aquí, ¿no? Es el único que podría pactar con el Partido Popular y el único que podría de alguna manera facilitar ese gobierno, porque ¿con quién más va a pactar el Partido Popular que no sea el PSOE, ¿no? En ese gobierno de coalición. Y había gente este fin de semana diciendo, bueno, pues le entregaremos el apoyo aunque sea gratis porque hay que echar a Sánchez. Este discurso lo hemos visto ya tantas veces, en tantos territorios. Sí. Y en tantas ocasiones. Y siempre acaba igual. Siempre acaba igual.
todo se contagia menos la hermosura, se acaban realizando las mismas prácticas que se dicen criticar y luego encima, bueno, pues la falta de conocimiento de lo que son las relaciones internacionales en muchos casos, pues te hace que tú pienses que estás defendiendo una idea y en realidad lo que estás haciendo es trabajar para el enemigo, aunque no lo sepas. Y en este contexto, pues paren el tren que yo me bajo. Menos mal que ya se va acabando la temporada, don César. Menos mal, ¿no? Además, de verdad, sí. Mañana vamos a hablar del mundo cripto, qué ha pasado con esa billetera de Bitcoin, que me ha preguntado también mucha gente. Esto tiene mucho que ver con la nueva ley de Genius de Donald Trump y con las stablecoins y la guerra monetaria digital. Mañana vamos a hablar bastante de ello. Y también, bueno, pues contaremos un poco lo que va a suceder. El Eurogrupo, hoy se elige presidente de Eurogrupo, opta el español. Mucha suerte tendría que tener Carlos Cuerpo para que lo nombraran presidente el Eurogrupo. También les digo que poca capacidad de decisión tiene el Eurogrupo. Ya hablaremos un poquito también de lo que está haciendo María Jesús Montero con las empresas públicas, que eso sí que es la fosa de las Marianas, don César. The Abyss, el abismo, ¿no? Como aquella película. Totalmente, sí. Eso es Apolión, como dice el Apocalipsis. O sea, esa especie de abismo absolutamente sin fondo. Es algo terrible. Y no será porque no paren de robar. O sea, lo gordo del asunto es que cuanto más roban a la gente, más grande se hace el abismo, porque como gastan mucho más de lo que roban a los ciudadanos. En fin, de todas formas, hay buenas noticias hablando de los ladrones de la agencia tributaria, que dice el Financial Times, no se me podría decir a mí, y es que Ana Duato ha sido absuelta después de que la amenazaban con un montón de años de prisión, como hemos contado hoy en el boletín. Bueno, pues Imanol Arias, al que yo personalmente le dije que no se rindiera, y le entrevistó usted aquí también, ¿no? Sí, pero además yo le escribí en su día y le dije, Imanol, no te rindas, o sea, no te rindas. Sé fuerte. No le dije sé fuerte, pero sí que no se rindiera. Prefirió rendirse. Cuando lo hizo, yo públicamente dije, creo que se ha equivocado totalmente. Efectivamente se ha equivocado. Pero Ana Duato, que le echó más bemoles que Imanol y que dijo que no se rendía, la han absuelto. Y le han cargado 80 años al abogado. Sí. O sea, al abogado le hubiera traído más cuenta matar a los buscabonus directamente. O sea, el buscabonus que hubiera entrado en el despacho, pegarle un tiro en la tapa de los sesos o degollarlo o contratar a unos sicarios y hubiera ido menos años a prisión. Esa condena al asesor fiscal es una condena en general contra toda la institución de asesores fiscales. Sí, porque claro. Hacienda, claro, no les quiere ver ni en pintura. Primero, han conseguido, los señores de Hacienda, que evidentemente no es lo que estaban buscando, pero han conseguido que haya pasado un poco como con los seguros médicos privados. Sí. Era antes el que tenía posibles, contrataba un seguro médico privado. Ahora, gracias a la destrucción de la seguridad social, en cuanto ganas lo suficiente o lo justo, ya tienes un seguro privado, especialmente si tienes niños o si tienes alguna persona mayor al cargo. En el tema de los asesores fiscales también. ¿Qué autónomo no tiene un asesor fiscal, aunque gane 4 duros y aunque tenga que presentar 3 declaraciones o 4 declaraciones al año? Ya es un gasto necesario e imprescindible. ¿Y con esto qué le dices al asesor? Cuidado con meterte con nosotros. Cuidado con cuestionar nuestro criterio, aunque sea ilegal. Y cuidado con batallar en los tribunales con nosotros, porque a lo mejor Ana Duato sale libre. Y Imanol Arias, bueno, sale libre, es inocente. Y Imanol Arias pacta a cambio de reconocer 5 fraudes a Hacienda y tener que pagar casi 2,2 millones. Y usted 80 años. Sí, Estado de derecho, yo sigo pensando, esto va a acabar malamente, porque claro, en un momento determinado el asesor fiscal va a decir, bueno, a mí, ¿qué me interesa más? ¿Ponerme en peligro o contratar un sicario? A ver, no nos vamos a poner en matar, ¿eh? Pero pegarle un palizón al buscabonus en una esquina cuando viene de la discoteca, ¿por cuánto sale? 1.000 euros. Oiga, no tiene color, ¿eh? Y si me cogen, es mucho menos que lo que le ha caído a este infeliz. Bueno, y si quiero matar al buscabonus para que no queden huellas, eso depende, pero anda por los 2.000 y pico euros un sicario medianejo. Es que de verdad, o sea, hay gente que de pronto quiere lanzar mensajes y se le va la mano, porque a este hombre le condenan ahora a 5 o 6 años
Y efectivamente, ese mensaje que usted dice, que a mí me parece también evidente, lo has lanzado. Pero tú me condenas a 80 años, que se supone que me voy a pasar 30 años en prisión por enfrentarme con los buscabonus. Matad al buscabonus. O sea, estos no saben lo que han hecho, ¿eh? O sea, no saben lo que han hecho. Yo estoy convencido de que han pensado, bueno, aquí hemos hecho justicia, Ana Duato se ha salvado y Manolo Arias, si hubiera tenido valor, se habría salvado, prefirió capitular, pues anda, para que aprendas, infeliz, pero a los otros los hemos asustado. Sí, pero con una pena proporcional. Porque una persona que se va a pasar 30 años en prisión por asesorar a una serie de actores, a todo eso hay un montón de absueltos también, con Ana Duato, que también han sido absueltos. Una persona de esas dice, mato al buscabonus o le reviento las piernas, ¿eh? Porque es que me sale más barato y caso de que vaya a la cárcel, va a ser una pena infinitamente menor. O sea, vamos a ver, matas al buscabonus, ¿qué te pueden caer? 4 o 5 años. Te metes en una historia de asesorar clientes y tal, y que te caen 80. Pues... Y vuelvo a decirle lo mismo. Y además, hombre, a lo mejor no es cuestión de que diga mato al buscabonus, pero le partimos las piernas, ¿eh? O le partimos la columna vertebral y lo dejamos inválido para toda la vida. ¿Qué me puede caer por eso? Pues hombre, 3 años, en fin, con buena conducta y tal, en 2 años en la calle. ¿Y voy a pagar 80 años, que significa que me voy a pasar 30 años en prisión por esto? Se han equivocado, ¿eh? A mi juicio se han equivocado, pues se les ha ido mucho la mano. O sea, yo estoy convencido de que querían dar un castigo ejemplar. Sí. Y las razones que le he comentado, y al final se han pasado a los asesores, se han pasado mucho de rosca. Y aquí trae más cuenta ahora pegarle un palizón al buscabonus, partirle las piernas, arrancarle la cabeza, en fin, cualquier cosa, porque el castigo penal es inferior. Y ese es el problema. Es decir, vamos a ver, hay una serie de elementos en el derecho penal y en la sociología criminal que hay que tenerlos presentes, porque si no, al final, el resultado que obtienes es el opuesto. Es decir, pasa igual que, por ejemplo, en el caso de la pena de muerte. La pena de muerte no suele reducir determinados delitos, sino que aumenta el resultado muerte en determinados delitos. Le voy a poner un caso conocidísimo, que incluso hubo una película, que es el famoso caso de Onion Field, del campo de cebollas. Secuestras a una persona. Si esa persona, tú sabes que por el hecho de secuestrarla, te cae encima la pena de muerte, la matas. O sea, esto es escalofriante. Yo comprendo que a la gente se le hiele la sangre en las Porque venas. existe menos posibilidad de que te pillen si la matas. No me van a pillar. Si por el contrario la pena por secuestro pues es una pena de prisión que puede ser más o menos amplia, pues es posible que la deje ir. Es muy posible que la deje ir. Pero si la pena por secuestro, como sucedía en este caso, es la pena de muerte, mato al secuestrado, se acabó, no hay más. Es inhumano, es brutal, se lo puede calificar como sea. Pero evidentemente, como lo que es, pero claro, pero lo que estamos hablando es de que al final el ordenamiento jurídico incentiva esa exactamente, en vez de disuadir a la persona para que no haga eso, lo que hace es que le incentiva a matar. Y eso está comprobado. Entonces, esta sentencia incentiva a matar a los buscabonus. Porque al final, si yo hubiera matado a los 3 o 4 inspectores que hayan podido intervenir en esta historia, bueno, primero la investigación se había detenido porque el inspector que viene después no está para tonterías, o sea, no quiere irse al más allá donde no va a poder canjear los bonus por nada. Pero aparte de eso, es que la pena hubiera sido inferior. Y claro, pues al final el resultado que obtienes es el contrario. Esta sentencia es un disparate. Yo comprendo la finalidad, pero no saben lo que han hecho. Esta sentencia es posible que abra la puerta al envío de sicarios a ajustar cuentas con buscabonus. Porque es más barato.
En términos penales, bueno, y en términos económicos ni le cuento, ¿eh? O sea, de que te peguen un hachazo como el pobre Imanol Arias, que le quitan 2 millones de euros. A la cárcel también, le han condenado. Y le han condenado, sí, supongo que le aplicarán la remisión condicional y tal, pero lo cierto es que, claro, Imanol Arias, si llega a pagar un sicario, pues fíjense usted, de 1.000 euros a 2 millones, vamos, es que la diferencia también es desproporcionada. O sea, es así, no hay más vuelta de hoja, ¿no? Bueno, vamos a lo nuestro, que ya que estamos en plan de violencia histórica, hoy vamos con el CID. Claro, el CID tenemos que episodio. Se enfrenta con el Papa, o sea, vamos a despedir la temporada, pero de una manera gloriosa. ¿Lo sabía Bergoglio, el Papa Francisco, que el Cid se había peleado con el Papa cuando recitó algunos versos del Cantar del Mío Cid allá por septiembre del año 2022? Es dudoso que Bergoglio supiera hasta lo del Mío Cid. Seguramente se lo escribieron y iba que volaba. O sea, que esa es la historia. Dijo, ¿no? Exiendo ver mujeres y varones, burgueses y burguesas por las finestras son. Bueno, esto se lo escribió alguien, seguramente alguien del Opus que andaría por ahí revoloteando y esa es la historia. Última edición de fin de temporada, ¿verdad? Así fue España, no se lo pierdan. En unos instantes. Hasta ahora, don César. Hasta ahora.